Hola, hola Pauli. Hola Hola, Josecita. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá de punta en blanco, lista para empezar. No sé si se escuchará mejor con el auricular o si no hace falta. Bueno, Yo te díganos si escucho se escucha perfecto. bien, lo dejamos así, no tocamos más nada. ¿Cómo andan, Turuleca? Ahí está, te estamos viendo. Hola a todas. Hoy la sorpresa es que no está Rosana Minguillón, ¿eh? Apareció otra cara detrás del logo de la Escuela Holística de Reflexología. Bien, se Ahí nos escucha avisan que bien. se escucha bien. Gracias. Ambas. Está Leti también, qué lindo. Bueno, saludos a todas, a todos que se están uniendo. Es nuestro primer vivo. Es muy divertido hacer vivos. La semana pasada hicimos con Roxana y estuvo muy divertido, muy lindo. Me gusta. Hola a todas. Bueno, mientras se van sumando, ¿querés que empecemos con una presentación Dale, nuestra, dale, me en primer parece lugar? bien. Bueno, como para hacer una correcta presentación del vivo, entonces, les cuento que yo soy Carolina Clemente, yo soy bailarina, soy reflexóloga facial, podal, de manos también, y biodecodificadora. Hace unos 9 años atrás, aproximadamente, conocí la Escuela Holística de Reflexoterapia, conocí a Rosana Minguillón, que es una genia, es una mujer con una fuerza, con un empoderamiento y una creatividad maravillosa. Y cursé, hice la formación en su escuela y cuando finalicé la formación, al año siguiente me convocó para ser parte del grupo de profesores. Hoy día yo estoy, la verdad, que profundamente agradecida por esta oportunidad, porque la verdad es que me encanta transmitir la información y comunicar todo lo que tiene que ver con holística, con todo lo que tiene que ver con reflexología. Así que, bueno, eternamente agradecida por esto y gracias a la confianza y libertad que Ro siempre me proporciona, nació este curso el año pasado de reflexología biológica. Y ahora entonces vamos a ampliar un poquito más de qué se trata esto, pero antes se va a presentar quien está al lado mío. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María José Martín. Eh, yo soy, qué difícil empezar esa frase, ¿viste? Muchos años llenaba esa frase diciendo, yo soy bailarina y soy profesora de filosofía. Y, y lo desarmé eso. Ahora me dedico a cosas totalmente distintas. Esos fueron mis primeros estudios. Con los años me di cuenta que la filosofía era como un inicio de una manera de buscar otras respuestas, verdades ocultas también me sale decir, y creo que la verdadera enseñanza que buscaba la encontré en la decodificación biológica. Estudié también hace algunos años decodificación biológica. Hace 7 me enteré que existía y sin embargo lo estudiaba desde que era adolescente. Me compraba libros que explicaban de maneras simbólicas los síntomas, que después eso lo dejé de lado y ahora lo retomo y con Caro lo vamos amasando todos juntos porque nos damos cuenta que en cada una de esas caras había parte de la verdad. Entonces, bueno, acá vengo a compartir lo que fui aprendiendo acerca de la biodecodificación o decodificación biológica o todas las maneras de nombrar esto
que va teniendo, cada vez tiene más, tanto como decodificadores hay, con su parte que le va a cada uno añadiendo. Así que, bueno, Carito, si querés empezamos a explicar de qué se trata la reflexología biológica. También estudiaste reflexología, Josecita. Ah, sí. Hiciste tus cursos, o sea que tenés Hice, idea de qué se sí, sí, trata. tengo una pequeña idea. Tengo un marido reflexólogo que, que ahí, mientras él iba estudiando, yo espiaba todo y me iba aprendiendo toques y bueno, cómo debía ser. Y después hice técnicas suaves, hice en manos también. Y bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Alguna vez seré reflexóloga holística de la escuela de Ron, pero bueno, hasta ahora me estuve ocupando de un montón de otras cosas. También canto, estudio percusión, bueno, me gustan muchas cosas. Pero acá Tal- todo se hace con las manos, mira eso, ahora me di cuenta, la percusión y la reflexología. ¿Qué todo con las significará? manos. Las manos traen sanación. Bueno, también yo quería sumar esto, mientras que se sigue sumando gente que van apareciendo, es que yo ya había estudiado en otros lugares antes de hacer la formación en la escuela de Rosana Minguillón, y la verdad es que descubrí que es la escuela más completa en cuestiones holísticas y en cuestiones terapéuticas, así que estoy muy feliz de haber llegado acá y la verdad que creo que la felicidad de cada uno de nosotros cuando descubre esta escuela es inmensa. Así que bueno, de vuelta, gracias a Ro por crear este hijo tan maravilloso. Bueno, lo que nos une en este video entonces es ¿qué es la reflexología biológica? ¿Qué es esta nueva terapia que, como les contaba, surge a mediados del año pasado aproximadamente, fue la gestación? Y bueno, justamente es la unión, en realidad, de la reflexología holística más la biodescodificación. Es, la verdad, una hermosa herramienta para aplicar porque las dos terapias son excelentes y bueno, en esta búsqueda de seguir encontrando nuevas formas, en este campo de infinitas posibilidades que tenemos en este universo que está en constante expansión, entonces surgió también esta nueva idea y esta nueva forma que es la reflexología biológica. Un poquito les cuento a quién está dirigida. La propuesta es posgrado, es para reflexólogos. Para reflexólogos en realidad de cualquier escuela que tenga conocimientos justamente de reflexología, porque justamente se va a llevar a cabo durante la sesión o durante el tratamiento, o una sesión más bien de reflexología biológica, va a tener este enfoque del masaje y del estímulo a través de las áreas reflejas tan importante. Entonces, en principio, contarles esto, que es para reflexólogos. Y también contarles, para aquellos que les interese y les guste, después al final del video les vamos a contar otras maneras que habría para que vayan ingresando a este mundo sin fin, maravilloso, realmente. Entonces, en realidad la reflexología holística se basa, ¿no?, en el estudio del ser humano en su totalidad. Lo ve desde la visión psicoemocional, sus pensamientos, sus comportamientos, su entorno, ¿sí? Y se basa, muchas veces toma conocimientos de las teorías de los 5 elementos, desde la medicina tradicional china, también desde los 4 elementos, desde la astrología también, y lleva en marcha justamente, y creo que el foco que tiene la reflexología holística es que la persona pueda llegar a su propio autoconocimiento. Cuando una vez esa persona se descubre, se reconoce con sus fortalezas, con sus recursos, con sus falencias y todo eso, le ayuda a llevar una vida más plena.
más el masaje que se aborda en la sesión, que es súper importante, porque obviamente uno colabora con el estímulo del órgano a través de estas vías nerviosas que reconfiguran o contribuyen a una nueva información para ese órgano y que vuelva a estar en ese estado de equilibrio que muchas veces nosotros sabemos que la vida es un fluir constante de arriba y abajo. Entonces, bueno, siempre estamos en la búsqueda de ese equilibrio, ¿sí? Bien, entonces, la holística de la reflexología y la biodescodificación tienen sustentos similares en cuanto a la importancia que se le da a la fisiología de los órganos, ¿sí? Tenemos en cuenta que la reflexología se basa en estos elementos que yo les contaba antes, y la biodescodificación también suma todo lo que tiene que ver con el simbolismo, las reprogramaciones, actos psicomágicos, árbol transgeneracional, entre otras cosas. Y entonces ambas también coinciden en esto, en que la etapa de la gestación, por ejemplo, nuestra preconcepción, la concepción, el embarazo, el parto y el posparto influyen y nos programan de manera tal que son las que justamente es el momento que después nos predispone o nos marca nuestras conductas de adultos. La reflexología lo hace desde el abordaje de la técnica metamórfica y la biodescodificación lo hace desde el abordaje del proyecto y sentido. O sea que ambas terapias van siempre como de la mano. Entonces, desde este lugar es que nos pareció hermoso poder unirlas, ¿no? Y contribuirlas. Sí, déjame agregar, Caro, algo que nombraste hace unos minutos atrás y que me parece de suma importancia, y es que nombraste la reflexología como una herramienta de un profundo autoconocimiento. Es decir, la persona es la que ejecuta y pone en marcha su salud. ¿De qué manera lo hace? Desde su decisión de abrirse y entregarse al reflexólogo como herramienta. Pero ni el reflexólogo ni el decodificador son el que lleva a cabo una especie de cura. Ese es un error que está ahí como dando vueltas de anda acá que te curan o que te arreglan. Bueno, esa justamente es la mirada que venimos a dar vuelta, que la persona en vez de buscar su sanación en el afuera y alguien que de alguna manera lo arregle, pueda ponerse como protagonista y responsable, pero responsable tiene un poquito de carga, así que protagonista es mejor que responsable, protagonista de su salud, de su bienestar, de su sanación. Entonces, estos dos pilares que se juntan en la reflexología biológica vienen a traer este pensamiento de soy mi propia cura, con esta herramienta que busco en el masaje, en la interpretación del síntoma, en la comprensión de que todo lo que hay, si está ahí es porque tiene un sentido, pero no para que el de afuera me arregle a mí, como que el otro sabe más que yo. Nadie en el mundo sabe más de ti que tú mismo. Entonces, ese es un punto clave que hacemos mucho hincapié para empezar a reafirmar, que la sanación viene de adentro, que la técnica del masaje la potencia, que el comprender que el síntoma tiene un sentido la potencian, pero no está viniendo de nada externo. Es la persona la que decide acercarse a un reflexólogo formado en reflexología biológica y es la persona misma la que decide entregarse a que esa herramienta pueda modificar su síntoma. O no modificarlo, pero sí modificar la percepción que tengo de eso. Porque puedo tener un síntoma y sentirme víctima de por qué me pasa esto a mí, y puedo, por otro lado, o puedo decir, claro, me pasa todo esto porque estuve viviendo esto y ahora comprendo que lo mínimo que podía hacer mi cuerpo por mí era ayudarme de esta manera. Entonces ya cambié mi percepción. De eso hablamos cuando decimos que propicia el cambio de percepción
como estaba en el escrito que habíamos agregado al flyer. A veces no es simplemente sanar, es poder entender por qué está ahí. Y después la salud ocurre por añadidura. Es maravilloso, tal cual. A nosotros nos pasa mucho por ahí desde la reflexología, a más de uno que está acá, reflexólogo les habrá pasado a escuchar. Bueno, ya probé con todas las cosas, con todas las terapias, con esto, ahora te toca a vos, salvame, cambiame la vida. Y entonces, ante eso, que es justamente esto, ¿no? Cambiarle la percepción al paciente, que nosotros le decimos consultante, nos gusta cambiarle ese nombre, porque justamente está, creo que en la clave de la palabra paciente, que es un estado de paciencia, ¿no? Como diciendo, me tiro y arreglame vos, o sea, es como darle el poder mío sobre mí a otra persona, ¿no? Como perder justamente, como vos hablabas, el protagonismo de mi vida. Es como decir, bueno, vos arreglámelo, y entonces yo no me hago cargo. Y es más, si me va mal, es culpa tuya. Entonces, bueno, ahí está buenísimo poder poner este límite con amor, porque venimos como educados también a ser víctimas, ¿no? Entonces poder justamente revertir y cambiar esta percepción es la que nos va a ayudar a encontrarle el significado y el mensaje al síntoma, porque después definitivamente vamos a terminar agradeciendo si es que entendemos el mensaje, porque si el síntoma desaparece y uno nunca entendió nada, es muy posible que eso vuelva que vuelva a volver de una manera recurrente. Entonces, hasta que yo le case, ¿no? Lo pesque o lo haga consciente. Entonces, para todos aquellos que, tanto todos los reflexólogos que reciben esto de alguien, ¿no? Como diciendo, haceme el milagro, bueno, no es hacer el milagro, sino que es reeducar a la persona, que no vuelva a ser paciente, que se haga activa de su sanación y que entienda que ella sola tiene todas las herramientas para volver a su eje, a su coherencia y a su centro. Como decimos nosotros desde la reflexología, nosotros hablamos mucho de la esencia de la persona, porque la esencia de la persona son las cualidades, son los atributos que yo traigo en esta vida, son mis recursos, son mis talentos. Entonces, tomando desde ahí y llevando siempre a la persona desde ese lugar o hacia ese lugar justamente de poder, que desde su centro, desde su esencia, desde sus facilidades, pueda llevar a cabo su sanación, su cambio de vida, porque muchas veces no solamente hablamos de síntomas como un síntoma físico, sino que también hablamos de síntomas que pueden ser que me va mal en el trabajo, o que me va mal en alguna relación o en algún lugar. Entonces, todo aquello que no me haga vivir plenamente, sea desde lo físico o sea desde el entorno, desde lo que venga, entre comillas, de afuera, todo eso tengo la posibilidad de cambiarlo. Como nos gusta por ahí decir a nosotras, es que somos creadoras, somos creadores de nuestras propias vidas, de nuestra propia realidad. Y una vez que hacemos conciencia de esto, las maravillas empiezan a ocurrir. ¿No es cierto? Exactamente, me gustaría también sumar a esto de dejar de ser pacientes, hacer el juego de palabras entre paciente y ser pasivo, ¿no? Como sí, viene de la paciencia y siento que también viene de la pasividad el ser paciente. Y el salto está en empezar a ser partícipe, porque en realidad ya estaba, faltaba tomar conciencia de eso, porque si yo fui hasta una consulta, pedí el turno y me hice presente en ese lugar, porque hasta ahora la reflexología no se puede hacer por Zoom, entonces fui hasta ahí, de las pocas cosas que no se puede, ¿no? Entonces, tuve un impulso, tuve una iniciativa, fui activa en mi curación. Entonces, siempre nos damos como con un caño y decimos, no, de verdad, siempre le echo la culpa a todos. Bueno, por otro lado, quien se tomó ese trabajo de pedir un turno, de acercarse a un lugar, fue partícipe activo. Pero a partir de que me acuesto en la camilla,
Si estoy haciendo una consulta de reflexología biológica, no terminó ahí mi actividad, porque voy a aprovechar ese momento del masaje para seguir despertando todas las sinapsis de nueva información. Dejo de decir que eso me pasó porque vaya a saber qué excusa encontró cada uno, y a través de la charla previa que se da a la consulta, al masaje, digamos, ahí abro, destapo esa caja de Pandora y me acercan el significado del síntoma. Entonces, acá es cuando lo unimos. ¿Cómo es una consulta? Entonces sería la pregunta de reflexología biológica. El primer paso es, la persona viene con un síntoma, lo vamos a observar, vamos a buscar el sentido. Para eso hay muchos diccionarios, pero para comprender los diccionarios es necesario entender ciertas leyes biológicas que lo rigen, porque si no, a veces nos parece que son cosas arbitrarias las de los diccionarios, y sin embargo hay decodificaciones simbólicas, pero también la gran mayoría de las decodificaciones tienen una explicación, como decía Caro, fisiológica. Proviene la decodificación de la embriología, de qué tejido es el que se ve afectado, y ese tejido tuvo una función arcaica, una función cuando me formé en la panza de mamá. Eso es parte del estudio de la embriología, que es lo que le dio luego los saberes a la biodescodificación. Entonces, observo el tejido, busco el sentido en el diccionario, y entonces, cuando pasa la persona a acostarse en la camilla, el estado en el que entra una persona a través del masaje es un estado de apertura que no es casual. Se da porque cambian las frecuencias cerebrales que dejan de estar en actividad plena, como si estuviera en el medio de la calle o por cruzar la 9 de julio, y que es una gran avenida acá en Argentina, por si hay gente de otros países, porque esta es una escuela internacional. Entonces, deja de estar en ese alerta y pasa a estados más bajos, más tranquilos, que ahora Caro las va a explicar bien, vamos a poner un gráfico, y a través de ese momento y de tener estas ideas en mente y de la charla con un reflexólogo preparado en este tema, es que se abre una posibilidad de empezar a ver las cosas realmente desde otra perspectiva. Bárbaro. Bien, y me das el pie justamente entonces para hablar de esto de las frecuencias cerebrales. Está comprobado y está medido que el cerebro tiene diferentes frecuencias en el cerebro, ¿no? Que uno los puede medir a través de un electroencefalograma, cuando nos conectan todos los pitutitos, ¿no?, en la cabeza y nos miden qué pasa con la electricidad y con el campo electromagnético del cerebro. No es lo mismo estar en un estado de sueño, durmiendo profundamente, que estar en un estado de vigilia, en un estado de alerta, o como decía Josecita, estar cruzando la 9 de julio. Nuestro cerebro, nuestro campo electromagnético del cerebro, cambia, está en constante cambio, y eso hace que todo nuestro físico, que toda nuestra química interna también genere un cambio y se adapte al momento en el que estamos. Entonces, podemos decir que cuando estamos durmiendo, estamos en estado de descanso, estamos en un estado delta. Se llama así esa onda cerebral, delta, estado de sueño, ¿sí? Cuando somos chiquititos, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6-7 años, nuestro cerebro emite justamente un campo electromagnético de estado Z. El estado Z, que es THE, como si fuera, se pronuncia Z, pero acá T. se lee en el color, desde abajo hacia arriba, en el color naranja. Z. Bueno, ese estado que yo les decía que está en los niños desde muy chiquititos, es un estado de hipnosis, es un estado de nuestro mundo imaginario totalmente despierto, totalmente permeable. Después viene otra frecuencia que es un poquito más alta que esa, que es la frecuencia alfa, que es la que normalmente, que es un estado como no de estar tan dormido, pero es cuando, por ejemplo, nos relajamos en una meditación, cuando bajamos los decibeles y nos vamos hacia adentro.
Y nuestro estado de vigilia, nuestro estado de alerta, nuestro estado de cuando estamos haciendo cosas, o estamos leyendo, o teniendo estas actividades más cognitivas, se llama estado beta, ¿sí? Y después tenemos uno más alto que es el gamma, que es un estado como superior de la conciencia, que es cuando uno empieza a vibrar, pero más afinadamente y en coherencia con uno mismo. Pero ¿a qué queremos ir con esto? Que nosotros, cuando estamos en estos estados bajos de ondas electromagnéticas del cerebro, es el momento donde tenemos la posibilidad de ser programados. O sea, como si yo quisiera, cuando yo quiero liberar una conducta de mi vida, yo sé que esas conductas están insertas en lo que sería el inconsciente. Y al inconsciente se accede justamente desde estas ondas cerebrales, desde delta y desde zeta, que son los estados que decimos nosotros programables. Es donde la persona está bajo una especie de hipnosis o está durmiendo en el profundo sueño. Entonces, esto es lo que nosotros traemos como terapia, ¿no? Como una herramienta para poder contribuir cuando la persona justamente quiere reprogramar un síntoma, tiene una conducta determinada que no le está haciendo bien, pero claro, con solo decirla o con solo hablarla, muchas veces no basta. Hay que ir a hacer un trabajo un poco más profundo. Entonces decimos que tenemos que estar haciendo como llevar a la persona a estos estados bajos de frecuencia cerebral, para poder acceder como justamente al hardware, ¿no? Como directamente a la máquina, a la matriz, y poder reprogramar desde ahí. Pero bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque desde lo consciente podemos llevar a una persona a veces a la hipnosis, ¿no? Y podemos, también hay otras herramientas que es mientras que la persona duerma, por ejemplo, se ponga auriculares y escuche y se programe qué es lo que quiere hacer esa persona, porque es el momento donde justamente el consciente baja la guardia y nosotros estamos con el inconsciente así abierto, listo como para tomar nuevos programas. Y acá viene una anécdota que yo les quiero contar. El año pasado, en septiembre aproximadamente, estuvo el doctor Jesús de Manzanares. Algunos lo conocerán, estuvo acá en Argentina, él es español, él es médico y desde la ciencia, él es reflexólogo también, él quiso y fue el único que le pudo dar un sello a la reflexología desde el lado científico, desde el lado médico. Bueno, él es la verdad que una eminencia, es una persona maravillosa, que este año creo que también va a volver, no sabemos, estamos ahí, no físicamente, pero sí por Zoom puede ser. Pero él, lo que el año pasado vino, como les contaba, vino a Argentina y en uno de sus cursos y charlas, él dio una charla en el Hospital Iriarte de Quilmes para todo el plantel de médicos, fue la verdad que, y para reflexólogos que estábamos todos ahí poniendo las manos, ¿no? Y justamente él trajo una investigación que él hizo con 8 pacientes de él, a los que se les midió las ondas cerebrales durante la sesión de reflexología. De los 8, 7 llegaban a tener un estado alfa, ¿no? Es como que bajaba esa frecuencia de la beta, que estábamos todos así atentos, baja a alfa. Y había una de esas personas que lograba llegar a zeta, que es este estado que yo les digo de hipnosis. Todo esto a través de el masaje, del estímulo. Entonces, a mí me hizo mucho sentido y me quedé muy sorprendida por ahí de la manera en que él lo bajó, desde esto de las ondas cerebrales y de la medición de las ondas eléctricas, y yo, claro, dije, ese es un estado espectacular para reprogramar a la persona, porque la persona está totalmente abierta a recibir todo lo nuevo que pueda recibir. Entonces, esto es lo que trae la reflexología, que nos pone en ese estado, nos baja de la guardia, nos induce a un estado de reprogramación, que es maravilloso. Entonces, desde ahí, desde la charla,
desde la toma de conciencia verbal más el masaje, la persona tiene resultados maravillosos en su cambio en su vida, ¿no? Vamos a poner, si querés, Josecita, un ejemplo. Sí, sí, queríamos poner un ejemplo para también ayudar a acercar a esta visión que aporta que aporta la descodificación biológica a saberes que ya tenemos acá muchos reflexólogos viendo esta charla, entonces para acercarles cómo hay una parte que ya la tienen incorporada a través de las energías de cada órgano. Dijimos, Caro, que íbamos a poner el ejemplo de la gastritis, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Claro, por ejemplo, viene una persona con el síntoma de gastritis, nosotros en la entrevista previa o en la charla con la persona, hacemos que la persona, desde herramientas que tenemos con la biodescodificación, tome conciencia del síntoma, más la holística de la reflexología propiamente dicho, y se utilizamos mucho lo que se llama ciclos biológicos memorizados, que son unos ciclos que se van dando en la vida, como círculos de tiempo que se van repitiendo, porque justamente tiene que ver con que hay algo que se programó cuando nosotros éramos chiquititos y que no se resolvió, ¿no? Alguna situación que no se ha resuelto y se sigue cíclicamente poniendo delante de nuestras vidas. Entonces nosotros como herramienta dentro de lo que es la biodecodificación utilizamos esta herramienta que es ayudar a la persona a vivenciar o a revivir este momento que dio lugar a este síntoma. Ponemos el ejemplo de la gastritis. La gastritis, acá que hay muchos reflexólogos dando vuelta, cuando hablamos de una itis, hablamos... Que respondan ellos. Bueno, ahí está, si es uno de ahí. Que respondan. Cuando hablamos de itis, hablamos de dos cosas, de dos pistas les quiero decir. Uno a nivel fisiológico y otro a nivel emoción. ¿De qué podríamos llegar a estar hablando? En cualquiera, en este caso es una gastritis. Bien, muy bien, Paulita. Ponen, perfecto. Inflamación. Eso es excelente. Una infección también puede llegar a ser. Muy bien. Y desde la emoción, ¿qué emoción sería? La ira. Está reafilada, Pau. Muy bien. Hay ira, hay enojo. Muy bien. Excelente. Y si hablamos de gastritis, que estamos hablando, por ejemplo, del estómago, en este caso, ¿no? En este ejemplo, estamos hablando que hay, uniendo la fisiología, que hay a la hora de tragarme o de digerir, porque ya lo tragué, de digerir alguna situación, alguna persona, porque siempre que hablamos de tragar y asimilar y digerir, no estamos hablando de comida, porque claramente está que a veces uno come un pedacito de lechuga y termina como que fuera cianuro, ¿no? Y era lechuga. Cual. Yo creo que ya nos podemos dejar de refugiar tras esa excusa. Lo que como, chicas, lo que como real no va a afectarme. Es cómo lo como o qué me estoy comiendo simbólicamente. Entonces, eso es lo que hay que analizar en una gastritis. Sí. Ahí está, Carito. Y con la no digiero una situación y me enoja. Sí. Muy bien, muy bien. Y acá el aporte que le traería a esto, que ya lo tienen, ven como ya gran parte de la información la tienen incorporada, el aporte de la biodescodificación o decodificación biológica sería que eso que sucede lo voy a buscar en mi territorio. Voy a buscar dentro de mi territorio quién o qué es lo que me provoca esa ira. Entonces eso me va a ayudar a encontrar más directamente el conflicto. Porque por ahí, si solo hablo del enojo, divago con un montón de cosas y me voy por las ramas. Pero si te digo, en tu territorio, ¿quién está en tus alrededores generándote eso? Entonces ves al vecino,
ves al que te toca todo el día la puerta y ahí entendés que la gastritis no era un enojo general con el mundo en total, sino que era en una delimitación de lo que para vos sea tu territorio. Y ahí está otro pasito que hay que dar, que es entender en el diálogo, porque los diccionarios son muy lindos, pero hay que llevarlo al universo de esa persona. ¿Qué significa el territorio para esa persona? Si es la casa, si es su trabajo, si es una empresa, si es su pareja. Porque hay personas que viven la pareja como si fuera de mi propiedad, territorio, acá le plantaron la bandera y es de ellos. Entonces, ahí es cuando hay que empezar a hilar fino y a poder entender para esa persona cómo interpretar la palabra territorio y ahí empezar a ayudar a través del diálogo a que se escuche a sí misma y a que pueda decir eso que hasta ahora, si se hizo síntoma, es porque sabemos que se vivió en aislamiento, en soledad, en silencio y con cierto dramatismo del que no se habló. Porque también a veces decimos, no, pero yo esto lo hablo con todo el mundo. Y eso nos despista, porque, ay, pero me dice que lo habla todo el tiempo. No, si se hace síntoma es que el dramatismo con el que es vivido no es mencionado. Tal vez hablo del tema, pero no hablo de lo que me hace sentir. Y entonces ahí vamos como esquivando los conitos hasta poder llegar a que la persona sea capaz de expresar sus verdaderas emociones, sus emociones raíces. Y tal vez no solo en esa situación, sino encontrando estos ciclos, estos círculos de tiempo de los que hablaba Caro. Y cuando tomamos conciencia de que esto me pasó ahora, pero hace 10 años me pasó también, y así, hay ciclos que son como más famosos y nos ayudan a poder encontrarlos fácilmente, así como también cada uno tenga ciclos personales y propios de cierta cantidad de días que a veces los encontramos, son medio extraños, pero también pasa. Ahora vamos a ir con el asma, que había alguien que estaba preguntando por el asma, pero vamos a redondear con este ejemplo. Bien, también por otro lado, al escucharte hablar, me daba cuenta de algo. También tenemos esto de la gastritis, una gastritis que sea crónica y una gastritis que sea esporádica o aislada, que hay gente que puede decir, no sé, tuve gastritis una vez en mi vida, ¿no? O 2 veces en mi vida. Y hay gente que tiene gastritis crónica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto, no? Es mucha la diferencia, porque como decía Josecita, la persona que tiene una gastritis crónica, esto de no poder tragar una situación, no querer digerir una situación, me genera ira, me genera bronca, me inflama, ¿sí? Etcétera, es algo que vivo cotidianamente. Y es como si fuera un goterito, ¿no? Tic, gotita a gotita, dosificado, ¿no? Todos los días. Y yo aprendí a comportarme ante esa situación de una manera igual. O sea, como que me hice me sale decir por ahí una coraza, ¿no? De cómo encarar esto. Y muchas veces, y no es muchas veces, es la mayoría, uno tiende a guardar y a callar. Entonces, ya estoy cansado de renegar con, no sé, mi marido, mi hijo, lo que sea. Porque también hay otra tendencia que tenemos los seres humanos, es querer justamente tapar o alejar el dolor más profundo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces el conflicto lo tenemos con la gente que tenemos muy cerca nuestro, la más cercana a nosotros. Se puede ir replicando en otros ámbitos, pero donde nace esto es desde el ámbito más cercano que tiene que ver con la gente con la que yo vivo, con la cual yo comparto algo cotidiano. Entonces, tener en cuenta esto también, porque es algo que la persona ya se acomodó de una manera a vivirla y a soportarla y a tolerarla de una manera, entonces por eso es que va todo el tiempo sosteniendo un mismo mensaje, ¿no? Como una misma información que va del cerebro al órgano y no logra como cortar con eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que la persona pueda tomar conciencia, que pueda verse, que pueda observarse y lo más importante es que pueda hablar
de ese sentimiento más profundo, muchas veces el políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto es todo esto que no sé si está bueno que lo escuchen los demás. Eso ¿No? que Como no me decir, animo ni a decir en voz alta, porque me juzgo a mí misma por sentir una cosa tan horrible. Yo que quiero ser una persona de bien. Entonces acá es cuando con Caro siempre hacemos mucho hincapié en el no juicio. Para poder comprender un síntoma propio o de alguien más a quien yo esté siendo la herramienta para su sanación, como hablábamos al principio, lo primero que hay que hacer es poder hablar sin juicio de lo que va a pensar, sin juicio de lo que me escucho decir. O sea, tanto en el protagonista de su sanación, curación, o cuando soy herramienta para otro, poder establecer en ese diálogo que no hay juicio de lo que salga, que lo que sale es bienvenido, aunque esté todo podrido, porque poder sacarlo es lo que nos va a ayudar a que esa sanación sea puesta en marcha. Si no, es como dejar, no sé, ¿qué podría ser? Algo todo tapado, podrido, que no haya mal olor, ¿no? Como no sacar la basura nunca y dejarla ahí y pretender que huela bien la casa. No, le eso hay tiro que... perfumito así, Le tiro le pongo perfume. saumelo, Eso pero que, huele podrido esos igual. que se tiran cada 40 minutos te tira el olor, ¿viste? Como dale. Claro. Bueno, no. Justamente se trata de que la persona tiene que ser protagonista, porque esto que hablaba Caro, de que las personas más cercanas en general son las que tienen que ver con el conflicto. Duele decir que estoy tan enojado o tan harto o tan cansado de mi hijo, tal vez, que es mi mayor tesoro. Hay personas que hablan fácilmente, hay personas que no pueden aceptar sentir esas cosas que no les gustaría sentir por una persona que por una parte quieren, pero por el otro lado les genera ese sentimiento. Entonces lo sanador es poder aceptarlo. Y si la persona no es una parte activa de esa consulta, no hay terapeuta, mago, no hay alquimista capaz de desencajar esas piezas que, como decía Caro recién, se acomodó todo así para vivir con esos pesos encima. Entonces, realmente la persona tiene que tener una motivación y un deseo de sacar todo, como cuando uno limpia un cuartito, saca todo. En un momento hay que sacar todo y queda todo desarmado y parece que la vida no se va a volver a armar más. Y un poco que está esta sensación en una decodificación. Y después lo que queremos es que cada persona decida cómo quiere volver a poner las piezas. ¿Quiero volver a esta relación que me hizo mal hasta ahora? No, no quiero decir, quiero volver a esta relación como separarse. No, quiero que siga siendo así. Mejor reconstruyámosla de una manera, de una versión mejorada, ¿no? Entonces, se trata de una puesta en marcha de mucha energía, muy fuerte, muy profunda, que para que suceda tiene que estar el deseo de la otra persona. Y acá es cuando hablamos mucho de esta otra ley para nosotras, que es el libre albedrío. Es decir, la persona que viene a pedirte ayuda, que la ayudes con algo, buenísimo, te dio el permiso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo veo que tal familiar mío tiene cierto problema y yo se lo quiero arreglar porque escuché en una charla de decodificación y de reflexología biológica no sé qué? Bueno, ahí es cuando la otra persona no pidió que le desarmen su mundo, quiere seguir así tipo la torre de pizza caminando así, y está en su derecho pleno de andar como quiera. Y se va a arreglar cuando lo decida. Entonces, todo esto siempre viene primero para nosotras mismas, para nosotros mismos, y luego ser como estar al servicio de las personas que lo pidan, por favor. Esto es fundamental, creo que en todas las áreas de la vida y un poco más en todo lo que tiene que ver con la biodescodificación, porque se mueven cosas muy profundas. Entonces alguien, bueno, a mí me pasó ayer, mirá lo que voy a contar. Mi hermano está con un tema, con un dolor.
Y entonces yo le había dicho, acordate que si querés podemos charlar de dónde viene. Y cuando él me llamó para hablar, le dije, mirá que lo que hablemos te puede dejar maltrecho, porque era un tema muy fuerte el que movía esa decodificación. Digo, ¿tenés ganas? ¿Querés dejar todo en el equilibrio como está hasta ahora? Podés hacerlo, yo te estoy avisando. Si charlamos de esto, se te van a mover fichas sí o sí. Y bueno, y él decidió que sí. Yo un poco que lo asusté y todo, capaz que no era para asustarlo tanto, pero hay que saber que se mueven un montón de cosas en el otro. Entonces, por más que a veces sea como apasionante, hay que respetar que el otro viva su proceso en el momento en que lo decida. Y no porque alguien le tiró así por la cara una decodificación y te deja hecho pelota. Capaz cuando no estabas con la energía y la disposición de ocuparte de eso a esa profundidad en ese momento. Tal cual, porque sanar es un acto valiente, es enfrentarse a generar el cambio. Y el cambio somos nosotros. Y eso nos reempodera y nos reubica a nuestro centro. Buenísimo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nosotros hablamos con la persona, hacemos que tome conciencia y a la hora de hacer el masaje en una gastritis, yo, reflexóloga, voy a saber qué órganos, sistemas, estimular que van a contribuir con todo esto. Entonces, una vez que se acuesta en la camilla, yo empiezo con el masaje, ¿sí? Estimulando las áreas reflejas, por supuesto, del estómago, aparato digestivo y otras más. Y justamente con todo esto ya lo hablado y con el estado que empieza a generar la reflexología en la persona empieza a bajar la guardia y todo eso que tenía en la cabeza, hace que todo esto charlado, que todo esto trabajado, llegue a esa persona de una manera mucho más rápida y eficaz, ¿no? Que simplemente quedarse en lo mental y quedarse simplemente en la anécdota y nada más que eso. Entonces, Sí. Sí. Termina, perdón, te interrumpí, pensé que habías terminado. No, que digo que es fundamental entonces esto, poder saber como reflexólogo qué le trabajo a la persona para ir acompañando y reforzando todo esto que ya viene estando hablado, que ya viene estando puesto sobre la mesa. Ahora vamos a hacer un ejemplo más que habían pedido por ahí, que era de asma, y ustedes mismos van a decirnos a ver de qué se trata el asma y qué órganos estimularían. Decías, Florencia. Bueno, lo que yo iba a agregar, mientras tanto, es que el hecho placentero que es disponer los pies para un masaje, sobre todo el primer inicio introductorio que es puro disfrute, sé que hay prácticas que son a veces un poco más fuertes, pero en general es un hecho muy disfrutable, ¿no? El masaje reflexológico. Entonces, se sabe por estudios de la neurociencia que cuando estamos en un ámbito placentero, nuestro cerebro tiende a recibir los conocimientos nuevos de manera mucho más directa y pasan de manera mucho más fluida hacia la memoria a largo plazo. Esto está estudiado con respecto al aprendizaje de nuevos conocimientos. Y en este caso, a nosotras nos interesa porque también un nuevo punto de vista es un nuevo conocimiento que yo puedo adquirir o que puedo rechazar, porque lo que charlé al inicio de la consulta, observando el síntoma desde su pleno sentido biológico, lo puedo recibir o lo puedo borrar y esfumar enseguida. Entonces sabemos que a través del masaje y de ese momento que se genera de bienestar y de placer, es mucho más propicio para que la persona pueda incorporar esta nueva información y esta palabra que tanto nos gusta, que es y podamos reprogramarnos. Bien, ahí habían preguntado cada cuánto se puede hacer una sesión y cuando nosotros trabajamos con esta dupla de codificar y reflexología, más o menos aproximadamente cada 15, 20 días, porque consideramos que la persona está haciendo un proceso de sanación después de una toma de conciencia, cuando vemos que realmente es profundo, pero eso lo maneja también la persona misma, cuando se siente, porque justamente lo que pasa cuando uno
toma conciencia de algo, es que pasa una fase de reparación, de vagotonía, le decimos nosotros, donde está cansado, tiene sueño. Entonces, la persona misma se va a dar cuenta cuándo está de vuelta preparada para seguir adelante o para continuar, como decimos nosotros, pelando la cebolla a un síntoma, porque muchas veces es esto, no es la magia de que en una sesión o una sola vez puedo llegar a reprogramar un síntoma que vengo hace años trayendo, ¿no? Entonces, justamente, si bien nosotros recomendamos que pasen por lo menos 15 días de una sesión, eso lo va midiendo la persona. Y ahora que están todos ahí hablando del asma, que están tirando ahí en el chat cosas bárbaras, bueno, vamos a ir con el ejemplo del asma, entonces, que El habían asma, dicho. se metieron con un ejemplo bastante difícil, te digo, decodificadoramente hablando, porque es de los pocos conflictos. Bueno, acá hay un concepto que hay que saber, que son las dos fases de la enfermedad, si estamos en una fase activa del conflicto o si estamos en una fase de reparación. En general, la mayoría de los síntomas que estuvimos acostumbrados a llamar enfermedades, en realidad son soluciones especiales de supervivencia, es decir, tienen un pleno sentido biológico, y cuando se da el síntoma, en la gran mayoría de los casos es que terminó el problema, terminó por el motivo que sea, porque yo le pude poner fin a eso que me tenía preocupado, porque conseguí lo que buscaba o porque me cayó del cielo una solución inesperada. No importa cómo, pero terminó. En el caso del asma, es de las pocas enfermedades que le llamamos soluciones especiales de supervivencia, que se dan en fase activa. Es decir, el conflicto está activo y no es un solo conflicto, sino que son dos en constelación. Y cuando digo conflicto, para los que ya hicieron reflexología biológica, que por ahí había algunos, estamos hablando de foco de Hammer. Hay dos focos de Hammer con dos conflictos diferentes en equilibrio en constelación. Entonces va a haber dos cosas que decodificar a la vez. Pero bueno, Bien, estoy haciendo una aclaración de que no es fácil hacer pasar rápido el asma. de todas maneras, esto que están diciendo ustedes están acertados, los reflexólogos pusieron muchos pulmones, bronquios, elemento metal desde la medicina tradicional china, muy bien, y varios pusieron cosas lindas también de la respiración, que es lo que nos da la vida, etcétera. Bien, entonces yo como terapeuta de reflexología voy a estimular el área refleja de pulmones, el área refleja de bronquios, sistema respiratorio, esa va a ser toda mi función. Y cada reflexólogo desde la herramienta que tenga. Hay muchos que son reflexólogos de medicina tradicional china, hay otros que vienen del palo de los 4 elementos, otros que vienen del palo de la astrología, así que es muy válido que cada uno ponga el enfoque que tiene en su poder. Y había una preguntita que habían pasado antes, que ¿cómo es esto de, a ver si la encuentro, cómo interfiere la esencia de la persona en una sesión? Bueno, interfiere no me gusta esa palabra, pero justamente en una sesión lo que nosotros intentamos hacer es fortalecerle a esta persona lo que tiene por esencia, o sea, estas cualidades de las que veníamos hablando. En la escuela de reflexoterapia nosotros hacemos lectura esencial de pie, y en el pie, tanto como en las manos, en la cara, nos muestra, ¿no? Por su forma del pie, nos muestra características que tiene esa persona, que trae esa persona, son sus potencias, son sus fortalezas, y nosotros siempre tratamos de nutrir y que la persona se nutra desde eso, desde aquello que le hace bien, desde aquello que sabe que le hace bien porque es lo que es. Entonces, al aceptarse y al reconocerse con su fortaleza, con su forma de ser, le podemos justamente, lo hacemos que desde ese lugar la persona tome acción y tome justamente actitudes que vayan en coherencia con su propia sanación, porque no solamente es biodecodificar y hacer holística desde el síntoma, sino que después de pasar por todo ese proceso y de la sesión en sí, la persona se lleva la tarea de, además, reafirmar todo esto trabajado con una actitud, y la actitud la va a tomar desde su esencia, desde aquello que la persona es. Entonces,
si yo tengo que hacer como tarea, por ejemplo, no sé, dejar de mirar que mi marido me tira el calzón al lado en el piso todo el tiempo, ¿no? Y yo tengo un carácter muy impulsivo, muy enérgico, bueno, poner esa energía que yo tengo, esa energía, ese carácter que yo tengo impulsado hacia otro lado. No es que niego esto, pero simplemente cómo percibo o cómo canalizo desde mi esencia. Nos estamos quedando sin tiempo, ya está por Sí, finalizar este sí, vivo. Caro, ahí preguntaban dónde estudiar reflexología, contá cómo son las carreras a distancia. Bárbaro. Eso quería decirles, como para ir cerrando esto que es apasionante y no podemos dejar de hablar, es que para aquellos que quieren hacer la formación en reflexología, la Escuela Holística de Reflexoterapia todavía está tomando inscriptos para lo que es la formación online, que está comenzando ahora. Entonces, estén atentos, la carrera realmente es maravillosa, es súper completa, y justamente los va a habilitar para que después puedan hacer, por ejemplo, todos los que son los cursos de posgrado, como ser de reflexología biológica, como hacer peruano, que empezamos este fin de semana. Y para aquel que no sabe nada o que es reflexólogo y que quisiera ampliar también su conocimiento en biodecodificación, nosotros nos fuimos autorizadas por Roxana, la escuela habilitó un curso de biodecodificación para formar a biodecodificadores que se llama Círculos de Tiempo, que también se abren grupos cada vez que se lo requiera, se van abriendo grupos nuevos para comenzar, ¿sí? Entonces, tienen todas las opciones, entren a la escuela, estamos todo el tiempo promoviendo, trayendo más información, nuevas propuestas, así que estén atentos siempre acá y confíen realmente en la escuela y su directora, que es genial y siempre se actualiza y va incluyendo cada vez temas más lindos y cada vez mejorando todo lo que ya hay. Bien, ahí está Paulita, gracias a todas. Josecita, ¿querés decir algo más para finalizar? Tenemos 2 minutitos. Sí, agradecerles a las 55 personas que estuvieron acá escuchando atentamente, ahí haciendo preguntas, participando. Fue un honor y realmente que es una escuela de una gran apertura, de una visión, como su nombre lo dice, holística, integral del ser humano, del ser que habita debajo de esta piel y de esta carne y hueso. Entonces realmente que vale la pena poder estudiar en lugares así, que existan escuelas así, hechas con tanto amor y con tanta sabiduría. Bueno, muchas gracias, Josecita, por tu aporte maravilloso siempre y tu Gracias, dulce Carola. compañía. Gracias a todos, a sus preguntas y todos, y después ya nos volveremos a encontrar en algún vivo más, ¿sí? Y seguimos con más propuestas y con más temas para tirar a la mesa y charlarlos. Claro que sí. Un beso a todas, gracias por estar.